Está bien, a mí me parece anulada, pero debe ser un tema de Meet. Las otras tres se grabaron perfecto, son largas porque todas duran 3 horas, pero esta me aparece anulada la opción de grabar. Bueno, veamos. Eh, bueno, pero creo que con que ya Juli pueda compartir y haya una grabación, aunque sea casera, lo que pueda hacer Germán, me parece que está perfecto. Yo ahí me Bueno, estoy fijando y también me parece grabación no disponible, como que no ajá. tengo permiso. Igual que a mí, pero supuestamente después voy a avisarle a Esteban. Eh, bueno, les quería, bienvenidos al cuarto y último encuentro. Como saben, hoy nos comparte la clase Julieta. Julieta trabaja conmigo. Es magíster, la voy a presentar brevemente, ella después comentará y sumará algo más. Es magíster en políticas públicas de Flaxo acá Argentina y doctoranda en ciencias sociales. Está actualmente cursando el doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y también es becaria del CONICET. Su línea de investigación se vincula en gran parte con la mía, que tiene que ver precisamente con trabajar el tema de la economía popular desde distintos aspectos, uno de los cuales tienen que ver mucho con sus procesos de politización y sus estrategias de cuidado en el territorio en vínculo con el Estado. Precisamente su tesis de maestría tuvo que ver con un estudio de casos sobre un centro de cuidado infantil de movimiento de trabajadores excluidos. Ella también participa con la UTEP, que ahora ya nos contará un poco más acerca de este actor tan central. Y bueno, un poco también como para que se entienda la posibilidad de que su clase está acá, esté presente, digamos, y que ella presente avances de investigación y de sus experiencias, tiene que ver porque nos permite articular muchos de los otros temas que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, nos permite también hacer una integración y una síntesis de las distintas temáticas, de la mirada que tenemos de los actores en el territorio, con los distintos actores estatales, la concepción que tenemos acerca de la política pública, con esta mirada tan puesta en la capilaridad y en cómo se vinculan los territorios. Nos permite ver también distintos tipos de política, la mirada de género también presente, las lógicas de dominación que todavía subsisten en los distintos encuentros del Estado, como vimos con el tema de la espera y cómo son los encuentros del Estado con las poblaciones pobres y por supuesto muchísimo de lo que tiene que ver con las estrategias que llevan los distintos actores en los territorios en una lógica de sobrevivencia, pero donde no perdemos de vista nunca todo el mundo simbólico, ¿no? Que un poco nos estuvo acompañando en todas estas clases, las maneras de hacer, de pensar, las prácticas, el significado asociado a ellas, algunas cuestiones que tienen que ver con un tema que yo no toqué y que viene muy bien para repensar estas lógicas en clave de lo afectivo y lo vincular, que es el tema convocante de la diplomatura, que tiene que ver con la dimensión socio-religiosa, ¿sí? Y con temas que son de muchísima actualidad, que es un poco lo que nos invita también esta diplomatura, porque precisamente Julieta lo que nos va a traer es el caso ahora y en un escenario entre pandémico y pospandémico, que todavía estamos un poco ahí, me parece, ¿no? Bueno, ahora Julieta comentará mucho más y después dejamos unos minutitos para que ustedes, obviamente, tengan sus intervenciones y también nos comenten si hay alguna duda en relación con la evaluación y demás. Así que, Julieta, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Muchas gracias, Carla, primero por la invitación. Lo segundo que quería decirles es que tengo una gripe atroz, así que si en algún momento no se entiende algo de lo que digo, prendan los micrófonos, me avisan y volvemos a reformular. Un poco como decía Carla recién, la clase esta la titulamos La creatividad en los márgenes del Estado, los movimientos sociales como sujeto social y político.
Y tiene mucho de continuidad con las clases anteriores, que las últimas dos las estuve escuchando, y también sus intervenciones que me parecieron muy interesantes, en términos de toda la perspectiva sobre el Estado y sobre las políticas públicas que estuvieron viendo en este módulo. Y un poco ahí en los territorios y en la arena pública, el Estado se vincula, como decía Carla, con una diversidad de actores, y a la vez estos actores se vinculan también de diferentes modos, ¿no? Con una amplia diversidad de instituciones, políticas y programas. Entonces, un poco la propuesta de esta clase tiene que ver con analizar también esas intersecciones a partir de un estudio de caso, que es el de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y en particular aquellas que surgen de las transformaciones en el mundo del trabajo, que ahora nos vamos a meter brevemente con eso, que tiene que ver con el caso de la economía popular y el caso de la economía popular organizada en Argentina, ¿sí? Y acá hago una aclaración, porque entiendo que hay colegas que vienen de diferentes países de la región también, que la economía popular es un fenómeno que ahora nos vamos a meter un poco en la definición, pero es un fenómeno que adopta características propias, ¿no? En los países periféricos, vinculados con las características de sus estructuras productivas, de su inserción en el mundo y de las características que a partir de eso asume los mercados de trabajo. Es decir, no es un fenómeno propio de Argentina, ¿no? Y es algo que también se está discutiendo en diferentes países, ¿no? De América Latina. Quizás la novedad en Argentina tiene que ver con la organización de esos trabajadores y trabajadoras de la economía popular en organizaciones sociales y gremiales que buscan representar a estos trabajadores y trabajadoras, que es un poco lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, a partir de ese fenómeno y dada la perspectiva global, ¿sí? Que se propone también la diplomatura, pensamos, como decía Carla, en abordar esta cuestión de la subjetividad, la construcción de identidades, etcétera, a partir de este estudio de caso de movimientos sociales, en particular de la economía popular, y cómo estos movimientos y estos trabajadores y trabajadoras construyen nuevas identidades, subjetividades y también sujetos políticos, y cómo esas subjetividades y esas identidades también tienen que ver, ¿no? Con el Estado y con las políticas públicas. Entonces, un poco para comentarles cómo pensaba organizar la clase, ¿sí? La propuesta era analizar estos procesos en 4 dimensiones de análisis. La primera, que tiene que ver con el trabajo, el mundo del trabajo, ¿no? Entonces poder ver la construcción de una identidad de estos trabajadores como trabajadoras de la economía popular, desde lo social, pero también con el vínculo con la gremialidad y todas las conceptualizaciones que hacen sobre sus propias prácticas estos actores, que nos parece una dimensión esencial, ¿no? Para comprender este fenómeno. La segunda dimensión, que tiene que ver con lo socioreligioso, que no es en particular mi tema de trabajo, pero que nos parecía interesante cómo la cuestión de lo socioreligioso y esta religiosidad popular, digamos, aparece atravesando la construcción de la identidad del movimiento, ¿sí? Y acá aparecen cosas muy, muy interesantes en relación a las trayectorias, etcétera, que nos parecía que merecía estar en un estudio de casos sobre la economía popular. Una tercera dimensión que tiene que ver con la cuestión de género y los cuidados, y acá específicamente me interesaba traer también algunos avances en relación con mi trabajo de investigación, pero también cómo estos movimientos de la economía popular se vinculan con otros movimientos, como puede ser el movimiento feminista, las conceptualizaciones que producen, ¿no? Esta idea de feminismo popular, por ejemplo, y también el creciente protagonismo que va asumiendo la cuestión de los cuidados en relación con esta construcción de una identidad colectiva del movimiento y con la construcción del movimiento mismo. Y una última dimensión, una cuarta, que en realidad la vamos a ver transversal a todas, que tiene que ver con las políticas públicas en todo esto, ¿cuál es el rol? ¿No? Me interesaba que nos preguntemos de las políticas públicas en la construcción de estas nuevas identidades, ¿no? Cómo se relaciona la identidad del movimiento social con determinadas ideas que construyen sobre el Estado.
cuáles son las subjetivaciones o los sentidos que construyen estos actores y que le otorgan a las políticas públicas, cómo también esas políticas públicas van construyendo sujetos políticos en los territorios, ¿no? Esta doble dinámica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y un poco el título de la clase, yo les decía, habla de la creatividad en los márgenes del Estado, y con esto de la creatividad un poco buscamos alejarnos, y es la perspectiva también que fueron trabajando, ¿no? De cierta linealidad de cómo se analizan los programas, ¿no? Que habitualmente son pensados como surgiendo desde el Estado y bajando a los territorios para mostrar múltiples determinaciones, ¿no? La complejidad de estas relaciones, cómo se produce esa intersección en la práctica, y cómo también al mismo tiempo que las políticas públicas van moldeando, ¿no? Estas organizaciones, también van generando estas organizaciones transformaciones en el propio Estado y en la propia forma de formular y en el diseño, digamos, de las políticas públicas, pero también en el ámbito de lo legislativo, a partir de la formulación de leyes, ¿no? De la propuesta de leyes y de la disputa porque sean reconocidas, etcétera. Así que un poco esta dimensión de las políticas públicas la vamos a ir analizando en relación tanto con los ejes del trabajo como en relación con el eje más de género y de los cuidados. Así que un poco esa es la estructura de la clase. Al igual que las clases anteriores, me interesaba que pudieran interrumpir, conversar, aportar desde los lugares en los que ustedes se insertan, sus temas de interés, etcétera. Así que no es la idea hacer una clase magistral, sino que activen el micrófono, interrumpan y vayamos intercambiando. Y lo primero que sí les quería preguntar es si alguno o alguna de ustedes trabaja temas vinculados con la acción colectiva, los movimientos sociales, la economía popular o capaz los cuidados. Sé que hay una compañera que está inserta en el mundo de lo sindical y creo que puede quizás hacer un aporte más que interesante para pensar estos temas. Dora, ahí apareció. Creo que es muy interesante también cómo esto intersecta con los temas vinculados con lo sindical y lo gremial. Pero bueno, hacerles esta pregunta también para ver si hay alguien más que esté trabajando en estos temas. No. Bueno, de todos modos es un tema que está muy en debate, ¿no? Y muy en discusión, en construcción, así que vayamos sumando e intercambiando. Les voy a compartir, sí, ahora pantalla. Ahí está, creo que lo ven bien, sí, en formato completo. Sí, sí, se ve bien. Ahí está. Bueno, acá les dejé como el resumen de la clase, eso para que lo tengan. Vamos a meternos de lleno, entonces, en el tema que nos convoca. Y antes de empezar con esto de la construcción de la economía popular como un sujeto político, me interesaba ubicar, ¿no? Toda la conformación de este movimiento social en las transformaciones en el mundo del trabajo, y fundamentalmente empezar también diciendo de qué hablamos cuando hablamos de economía popular, ¿no? Y acá, al igual que todo, digamos, la definición es una definición que está debatida, que es muy discutida, que todavía está en construcción, ¿no? Y que no todos, ni en el ámbito académico, ni en el ámbito de las políticas públicas, asumen, ¿no? las mismas definiciones, así que hago esta aclaración porque obviamente yo me voy a posicionar desde una definición, si se quiere, ¿no? Que además es esa definición que vengo viendo a través del trabajo de campo, que es la que van asumiendo mayormente los actores, ¿no? Que conforman este movimiento, y como ellos mismos, ¿no? Mucho de lo que voy a mostrar es
son conceptualizaciones que van surgiendo de los propios actores que conforman estos movimientos, y entonces me parece interesante esta perspectiva. Pero hago la aclaración porque obviamente no es la única, ¿no? También se habla habitualmente de economía social, solidaria y popular, que tiene todo otro conjunto de debates que podríamos tener un diplomado específico sobre eso, y seguro igual en las facultades sociales existe algo en ese sentido. Pero bueno, como para aclararlo. Ustedes tienen el texto de Maldovan Bonelli, de Joana Maldovan, para poder empezar a abordar estos temas, que me interesaba empezar con unas citas de ellas vinculadas con cómo sitúa este fenómeno en las transformaciones en el mundo del trabajo, ¿no? Y ella, en conjunto con otros autores, porque es un trabajo de autoría colectiva, dice que los cambios operados en el orden global en los últimos decenios han llevado a fuertes reconfiguraciones en los mercados de trabajo de las distintas naciones, y que esto impuso nuevas dinámicas de integración social atravesadas por la flexibilidad y la precariedad laboral, ¿sí? Y que las consecuencias más directamente visibles de estas nuevas formas de organización de la producción y del trabajo, ahí una compañera dice que hay alguien que no está pudiendo ingresar. Sí, ahí contesté. No me aparece a mí, no sé si a alguien le aparece que la compañera quiere ingresar. Sí, se llama Sol Chini. Sol, no me aparece, no la encuentro. Bueno, le aviso a ella. Sí, decirle que estoy mirando a ver si, no entiendo por qué no me aparece el pedido de ingreso. Capaz si vuelve a ingresar. Sí, que vuelve a intentarlo. Bueno. Genial, gracias. Gracias, Romy. Perdón, Juli. No, no hay problema. Bueno, y les decía cómo todas esas consecuencias, las consecuencias de esas transformaciones, ¿no? En el mundo del trabajo, que tienen que ver, y ahora lo vamos a ver, con la descentralización, la subcontratación y la flexibilidad, han sido una creciente desigualdad en la distribución de los ingresos, ¿sí? Genera un problema en los ingresos y en la exclusión de cientos de miles de personas del acceso a las vías tradicionales de integración social, ¿sí? Entre esas vías tradicionales de integración social, el trabajo formal y estable cobra especial relevancia. Y un poco la clase anterior, cuando veían también cómo se constituyen los sistemas de seguridad social, ¿no? También veían que en nuestros países estos sistemas son frecuentemente sistemas contributivos, ¿no? Donde el acceso está determinado por la condición de ocupación, ¿no? Y por el tener un trabajo formal, registrado, tradicional, en blanco, ¿no? Entonces, como todos estos procesos, ¿no? De flexibilidad, precariedad laboral, implica no solo problemas en términos del ingreso y de la subsistencia, sino también del acceso a todo otro conjunto de derechos vinculados con la seguridad social y la protección social. Y dicen estos autores que hoy tener trabajo no es más sinónimo del acceso a la estabilidad y a la seguridad que brindaba el empleo décadas atrás, ¿sí? Como una de las grandes transformaciones. Y esto no solo en Argentina y no solo en América Latina, sino que podemos ir más allá, y todo este fenómeno de los trabajadores pobres, ¿no? Que aparece como una preocupación incluso en Europa, de personas que trabajan, ¿no? Incluso la jornada completa, etcétera, y aún en trabajos registrados incluso, y aún así son pobres, ¿no? Entonces, una preocupación que se va dando en todo el mundo en relación con esta crisis del empleo, y que en Argentina y en América Latina asume características específicas que van a dar origen a estos movimientos que nos interesa estudiar hoy. Muy breve, muchos de los datos que les paso acá es para que ustedes también les queden, ¿no? Y que para el trabajo que tienen que hacer como evaluación de este módulo, también si les interesa trabajar este tema, tengan algunos datos empíricos. No me voy a meter mucho en esto, porque si no, no vamos a llegar a ver el resto de los contenidos de la clase, pero se los dejo sí en el PowerPoint. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía popular? ¿Sí? Acá hay 3 características que definen de qué se tratan estos trabajos. La primera tiene que ver con una inexistencia de la relación laboral asalariada, ¿sí? Es decir, son trabajadores sin patrón, se les llama.
La segunda es que son actividades trabajo intensivas con bajo nivel de productividad, ¿sí? Trabajo intensivas, jornadas extensas, mucho uso del cuerpo, ¿sí? Y bajo nivel de productividad en el sentido de la productividad capitalista igual, ¿no? Porque después hay que analizar la productividad social de todos estos trabajos, pero en términos puramente capitalistas, baja productividad, derivado también de esta tercera característica que es el desarrollo en la cultura popular, y que tiene que ver con los medios de producción precarios con los que se realizan estos trabajos. Estamos hablando, por ejemplo, para que nos demos una idea, de cartoneros, ¿no? Que es un fenómeno latinoamericano además, ¿no? Que tienen diferentes nombres en los otros países, pero esto de juntar el cartón y revolver la basura para vender ese material, es un fenómeno que desde los años 2000 se ha extendido en toda América Latina. Bueno, el cartonero, ese carro con el que recoge el material, es un medio de producción que tiene al alcance, ¿no? Y que es muy precario, y que eso determina también los niveles bajos de productividad. Pensamos en trabajadores textiles familiares, ¿no? Que tienen máquinas muy precarias, con conexiones eléctricas muy precarias, que fundamentalmente trabajan en sus hogares. Pensamos en vendedores de vía pública, los famosos vendedores ambulantes. Pensamos en las actividades sociocomunitarias de comedores, merenderos, espacios de cuidados en los barrios, en los territorios. Todos estos trabajos son de los que hablamos cuando hablamos de economía popular, ¿sí? Grabois y Pérsico, que son dos referentes de las organizaciones de la economía popular, dicen que es la forma en la que los sectores populares administran los recursos que tienen a su alcance, configurando procesos económicos inmersos en la cultura popular, ¿sí? Que tienen a su alcance, y ellos hablan mucho de nos inventamos nuestro propio trabajo, dicen, ¿no? Esto de con los medios de producción y las herramientas que se tienen al alcance, inventarse actividades que le puedan generar ingresos para poder sobrevivir, ¿sí? Y después algunas otras características que tienen que ver con la falta de reconocimiento institucional, con la falta de regulación. Piensen que, por ejemplo, en los cartoneros, cuando en el 2000 empiezan a juntar basura en la ciudad de Buenos Aires, era ilegal eso, porque la basura era propiedad, por ejemplo, del Estado, ¿no? Entonces no se podía juntar basura para venderla, ¿no? Bueno, esas cuestiones que tienen que ver con la regulación, con la venta ambulante y todas las leyes de marcas, y eso también generan muchos debates y discusiones en este sentido. Informalidad de las actividades, ¿sí? El hecho de que sean trabajos sin derechos básicos. Y además otras características que en realidad no tienen que ver con el trabajo de la economía popular, pero que frecuentemente encontramos en estos sectores que realizan estos trabajos, que tienen que ver con la inseguridad habitacional, ¿no? El hacinamiento, la residencia en barrios populares sin acceso a servicios básicos, y también con composición importante de migrantes, ¿no? Entre otras aristas que van generando, ¿no? Diferentes dimensiones de la desigualdad y que van retroalimentando estas situaciones de desigualdad. Esto me interesaba incluirlo porque frecuentemente cuando hablamos de economía popular, al menos en Argentina, lo primero que se nos aparece, porque está muy en debate y en discusión, son las organizaciones sociales, ¿no? Y en verdad un dato es que la economía popular es una economía que se realiza mayormente de forma dispersa, no organizada, de forma individual, de forma familiar, ¿no? En términos de actividades de subsistencia. De hecho, un registro que es el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que depende del Ministerio, es un registro que hace el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, dice que el 60% de esos trabajadores que se registraron como trabajadores de la economía popular realizan su actividad de forma individual, ¿no? Es decir, todavía hay una fuerte dispersión, ¿no? De esta economía, donde son algunos sectores los que se han podido organizar en organizaciones sociales y gremiales, y obviamente uno de los desafíos de estas organizaciones tiene que ver con poder incluir, ¿no? A quienes realizan sus actividades de forma individual en procesos colectivos que siempre van mejorando las condiciones de vida, porque no necesariamente
formar parte de la organización gremial, sino que empezar a trabajar de forma colectiva, no sé, organizar una cooperativa, ¿no? Hace que, por ejemplo, se puedan negociar mayores precios de venta de lo que se produce, ¿no? Tiene toda una serie de beneficios que trabajar solo no los tiene. Pero, bueno, existen, ¿no? Todavía estas dos formas, coexisten las formas de trabajo colectivas con formas de trabajo muy individual, muy familiar. Y de hecho me voy a adelantar acá, pero fíjense que cuando nos preguntamos por dónde trabajan estos trabajadores, el 60% trabaja en su casa o en alguna vivienda familiar, ¿no? Es decir, todavía... y fíjense que otro espacio que es muy importante en términos de dónde trabajan es en el espacio público, ¿no? Y ahí, bueno, genera, en ese espacio público también entran en relación con otras dinámicas lógicas, con estados, con instituciones, ¿no? Con conflictividad social, así que eso va moldeando también la construcción de este sujeto. Vuelvo atrás, ¿por qué la economía popular hoy es relevante como sujeto social y político, pero además acá lo estamos viendo desde la dimensión económica? Y es fundamentalmente porque, según datos de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Que son datos oficiales, ¿sí? Del Sistema Estadístico Nacional de Argentina, y, y en realidad por cómo está construida esta encuesta, probablemente estos números estén subestimados, es decir, sean más, pero de base, esta encuesta muestra que la economía popular son aproximadamente 4 millones de trabajadores y trabajadoras en Argentina, representan cerca de un quinto de la población que está ocupada, que está trabajando, y también representa alrededor de un quinto de la población económicamente activa, es decir, de las personas en edad de trabajar. ¿Sí? Es decir, no es un sector marginal o pequeño, sino que un quinto del mercado de trabajo en nuestro país tiene que ver con trabajadores y trabajadoras que generan ingresos a partir de actividades vinculadas a la economía popular, y por eso también es que es tan importante pensarlo desde el Estado y las políticas públicas. Y esto es lo que van a plantear estos actores. Bueno, acá un poco en este gráfico lo que pueden ver es la diversidad de ramas que existen, ¿sí? Nosotros vamos a meternos en un ratito en una que tiene que ver con la primera, en realidad la segunda ahí, pero la primera agrupa a muchos, que son estos servicios sociocomunitarios, y en particular nos vamos a meter en los espacios de cuidados, en las estrategias de cuidados de la economía popular, y fíjense la relevancia, ¿no? Casi el 30% de quienes se han registrado en el RENATEP tienen que ver con actividades, con diferentes actividades de cuidados en los territorios. Pero también hay actividades de comercio, de construcción, agricultura familiar, etc. Y fíjense también un dato que lo podemos analizar también desde los conceptos que fueron viendo en la clase pasada, que es la feminización, ¿no? De este sector de la economía popular, donde según el registro el 58% de quienes se registraron son mujeres, ¿sí? Como otro dato para pensar en clave de género al sector. Y por último, acá les dejo algunos datos que me parecía interesante para mostrar no solo la importancia en términos cuantitativos del sector, sino también cómo en el tiempo, ¿no? Cómo el fenómeno de la economía popular no es algo reciente, ¿no? Lo reciente son estos procesos organizativos que vamos a analizar durante la clase, pero ya desde los 70, ¿no? Existía este fenómeno creciente en el mercado de trabajo. Muchos autores lo han conceptualizado de diferentes maneras, desde el estructuralismo, desde el concepto de masa marginal que proponía Nun, digamos, bueno, otra clase para otro diploma también, pero es un fenómeno que viene, ¿no? De forma sostenida en el tiempo. Y ahí en estos gráficos lo que pueden ver además, en el de la derecha, es que no solo que la economía popular ha alcanzado, tiene un piso, ¿no? Estable, del que no baja, y que de alguna manera en los momentos de crecimiento, que son la pancita que tienen en el medio, donde baja un poco la cantidad de trabajadores de la economía popular, eso es el periodo fundamentalmente 2003, 2004 hasta 2008, 2009, con la crisis internacional, ¿sí? Son momentos de crecimiento donde se crean puestos de trabajo,
Y lo que vemos es que en realidad hay como una resistencia, como una falta de elasticidad, ¿no?, de la economía popular a caer en momentos en los que la economía está creciendo, ¿no? Es decir, se crean en esos periodos de trabajo, o se crearon en realidad, porque no lo podemos generalizar en el futuro, pero en esos periodos se crearon muchísimos puestos de trabajo, incluso puestos de trabajo registrados formales, y la caída de la economía popular es muchísimo más pequeña que ese crecimiento de los puestos de trabajo en el mercado formal, ¿no? Hay un problema para que esta población sea asimilada en esos puestos de trabajo en momentos de crecimiento. Y menciono esto porque es otro de los elementos que se van escuchando y que forman parte de las ideas que estas organizaciones van construyendo, ¿no?, de por qué, en relación con los programas sociales, en relación con las transferencias de ingresos, en relación con cómo van subjetivando, ¿no?, y generando concepciones sobre las políticas públicas también que son necesarias para el sector. Lo último que muestra un poco, esto es no les voy a explicar la metodología, pero después les puedo pasar un documento por si les interesa ampliar, pero acá se piensa cuál es la probabilidad de que un trabajador de la economía popular pase a otras categorías ocupacionales en el mercado de trabajo, y lo que vemos es que mayormente cuando se mueven, cuando dejan de ser trabajadores de la economía popular, es porque pasan a ser asalariados no registrados, es decir, trabajadores informales, ¿sí?, lo que llamamos trabajadores en negro en Argentina, o inactivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá pasó mucho con la pandemia, que es que los trabajadores de la economía popular buscaban trabajo y no encontraban, entonces pasaban a ser inactivos, porque en la encuesta respondían que no tenían trabajo, pero que ya tampoco lo buscaban, ¿no? Ese fue un fenómeno que se vio mucho durante la pandemia, pero fundamentalmente lo que vemos acá es que hay solo un 4% de probabilidades, y ahora los autores lo extendieron la matriz hasta el 2022, porque esto es hasta el 2020 y da menos todavía, 3% de probabilidades, de que un trabajador de la economía popular pase a ser un trabajador asalariado registrado, ¿sí? Entonces, esta dificultad, ¿no?, de estos trabajadores de insertarse en el mercado de trabajo es también lo que va a hacer que estos sujetos, ¿no?, colectivos, digan, bueno, nosotros somos trabajadores de la economía popular, y esto va reforzando una identidad que comprende que es muy difícil en esta nueva configuración ya no del mercado de trabajo, sino del sistema capitalista en la actualidad, ¿no?, que estos trabajadores sean absorbidos bajo el trabajo tradicional, el empleo, ¿no?, tradicional, como se lo conoció históricamente, y cómo es necesaria, ¿no?, empezar a contemplar estos nuevos sectores que parecerían haber llegado para quedarse, ¿no?, y cómo hacer para que estos trabajos puedan tener derechos y puedan ser reconocidos por el Estado. Muestro estos datos porque a partir de estos datos y de esta realidad se explica en mucho las conceptualizaciones que van construyendo después los actores y su construcción, ¿no?, como sujeto. Bueno, acá les dejo algunos datos más de pobreza e indigencia en estos trabajadores, que muestran obviamente que son más pobres que el resto de los trabajadores, ¿sí?, y que hay mayores tasas de indigencia que en el resto de los trabajadores. Y la última pregunta, que también hace a la construcción más política después, que es de qué viven estos trabajadores, porque está mucho en discusión esta cuestión, y los movimientos sociales van a discutir mucho con esto de la famosa acusación de que son planeros, en el sentido para referirse a que viven de programas sociales, ¿no?, que es algo muy discutido en términos de sentido, ¿no?, desde estos movimientos. Y un poco lo que vemos a partir de la encuesta permanente de hogares es que el 86% de estos trabajadores, su ingreso principal son los ingresos que provienen del trabajo, ¿no? Y que el resto proviene de otro tipo de ayudas sociales. Y a la derecha vemos, les mostraba, bueno, por ejemplo, el salario social complementario, que lo vamos a ver ahora en un rato, que es una política de transferencia de ingresos que equivale a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, y que tiene el objetivo de complementar el ingreso de estos trabajadores, cubre aproximadamente un 17% de una canasta básica total, que es como la canasta que construye nuestro sistema estadístico para decir si una persona alcanza esa canasta, bueno, no es pobre, ¿no?, si está por debajo
de ese monto en términos de ingresos es pobre, ¿no? Entonces, también en esta discusión, ¿no? La importancia de estos programas sociales, pero muchas veces, y sobre todo ahora con todo el fenómeno de la inflación, cómo ha bajado, ¿no? El porcentaje que esas transferencias del Estado representan en la canasta básica total de un trabajador de la economía popular, ¿sí? Algunos datos porque después todo esto atraviesa la discusión de lo político. Entonces, ahora sí nos metemos en la construcción como sujeto político. Hasta acá, ¿algún comentario, aporte, duda, algo que no haya quedado claro? No. Bueno, nos metemos acá en la economía popular como categoría política para pensar en la construcción de este sujeto colectivo. Acá el texto de Joana Maldován y los otros autores hablan de dos dimensiones en la que se va construyendo esta identidad y este sujeto. La primera dimensión, que es la dimensión del trabajo, de lo que hacen, de cómo producen, de cómo se organizan para trabajar, ¿sí? De lo económico, de la producción de mercancías, etc. Y una segunda dimensión de cómo se va construyendo el sujeto, que es la dimensión política, organizativa y reivindicativa, ¿sí? Ella, en su texto, estos autores llegan hasta el 2016, porque si no me equivoco, se publicó en el 2017, así que yo actualicé un poco a partir de estas dos dimensiones hasta la actualidad, para que podamos ver algunos elementos, sobre todo de esta segunda dimensión que tiene que ver con lo político y lo reivindicativo, que es donde van a entrar, ¿no? En realidad en las dos dimensiones, pero también va a entrar acá muy en juego las subjetividades que van construyendo sobre el Estado, las ideas sobre el Estado y sobre las políticas públicas que son necesarias, y también qué políticas públicas se van implementando desde el Estado que son apropiadas de formas creativas por estos actores, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Ella empieza en los años 80 y 90, esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero dice, porque además estas cuestiones las estuvieron viendo también, estaban muy atravesadas por las clases anteriores. Julieta, Sí. disculpa que me quedé como pensando en Sí. qué significaba la sigla EP. EP es toda la razón, lo debería haber aclarado antes, es economía popular. Ya, sí, vale. Sí, porque creo que lo abrevié un par de veces, así que vale la pregunta. Bien, entonces desde la dimensión del trabajo, ¿sí? Estos autores dicen en los 80 y los 90 que hay un despliegue, ¿no? De estrategias populares como respuesta a los fenómenos de pauperización, de creciente pobreza en la sociedad, en el contexto de, sobre todo en los 90, de políticas neoliberales, ¿sí? Donde los sectores excluidos del mercado de trabajo van desplegando formas novedosas, ¿sí? De autoempleo y asociativismo, y ella, bueno, acá menciona, que ya las mencionábamos antes, los casos prototípicos de la venta ambulante, el cartoneo, las changas, ¿sí? Trabajos muy, muy cortos, por tiempo determinado, los kioscos barriales, ¿sí? Que se extendieron durante los años 90 y la crisis de los 2000, ¿no? Entonces, en términos de lo productivo, sobre todo a partir de los 90 se van generando, ¿no? Estas estrategias de supervivencia, podemos decir. Durante ese periodo, en el plano de lo reivindicativo, ¿sí? Esto ustedes ya lo estuvieron viendo en otros temas, aparecen las organizaciones piqueteras, ¿sí? Por esta idea del piquete, del corte de rutas, ¿no? Que son organizaciones sociales que luchan por el reconocimiento como sujeto, pero donde ese sujeto lo formulan en términos de trabajadores desocupados. Aparecen los movimientos de trabajadores desocupados en Argentina, ¿no? La figura de la desocupación como primando ahí en la construcción de esas identidades. Y dicen los autores que si bien el reclamo principal de la mayor parte de estos movimientos era por trabajo, sus principales logros fueron en el plano de las políticas sociales. Esto también lo fueron viendo, ¿no? Los planes sociales, las mercaderías, los alimentos, para que las organizaciones pudieran repartir esos bolsones de comida y pudieran sostener los comedores y merenderos populares, ¿no? Diferentes estrategias que ustedes ya vieron en clases anteriores, pero que se inscriben
como en esta idea de los movimientos de trabajadores desocupados de los 90 y con la crisis de los 2000. Ahora, con posterioridad a la crisis de los 2000, una crisis importante, ¿no? En lo económico, en lo social, una crisis política también, donde los niveles de pobreza, de desocupación, tocaron pisos, ¿no? En realidad, techos, en Argentina, se inicia una nueva etapa política, ¿sí? Que los autores agrupan entre 2003 y 2015, ¿sí? Donde, en términos de la economía popular, en la dimensión del trabajo, dicen los autores que durante estos años el cambio de rumbo a la política económica y la implementación de reformas en el plano laboral y social llevaron a un crecimiento en el empleo, ¿no? A una baja en la informalidad laboral y además, esto es muy relevante, a una importante reducción de la pobreza, que estaba muy elevada en nuestro país, y de la indigencia, entre otros indicadores. Es decir, mejoraron, ¿no? Durante este periodo los indicadores sociales. Y muchos de los trabajos, ellos les llaman atípicos, a mí no me gusta tanto ese término, pero estos trabajos vinculados con la economía informal, con la economía popular, esos trabajos que se habían masificado en la década del 90 y con las crisis de los 2000, adquieren ahora mayores niveles de organización y de profesionalización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cartoneros, que yo les comentaba, durante este nuevo periodo se van a organizar en cooperativas, ya no van a agarrar algún carrito que tenían y a salir solos a vender el cartón para venderlo solos, sino que se organizan en cooperativas, dividen los procesos de trabajo, la recolección, la separación de esos residuos, además negocian con el Estado determinados programas y consiguen infraestructuras como uniformes, como camiones para trasladar el material, ¿no? Durante este periodo se da procesos organizativos muy importantes del trabajo, estamos todavía en la dimensión del trabajo, en la economía popular, y además estos procesos organizativos también van a estar atravesados, y acá vuelvo a cómo leemos, ¿no? A partir de este módulo, la relación entre los actores sociales y las políticas públicas, porque durante este periodo se implementa el programa de ingreso social con trabajo, Argentina Trabaja, se lo conoce así, que este programa es un programa de transferencia de ingresos, pero que motiva la conformación de cooperativas de trabajo, ¿sí? Es decir, la organización de las personas para producir y para trabajar. Entonces, durante este periodo se van a conformar un montón de cooperativas, que después hay muchos trabajos que van analizando cómo estas cooperativas, muchas no se rigen bajo los principios tradicionales del cooperativismo, ¿no? En términos de la toma de decisiones, de la redistribución de las ganancias, sino que adquieren muchas veces un carácter formal con el objetivo de obtener el programa, pero de todos modos, aún así, ¿no? Aún con los actores sociales en los territorios reformulando muchas veces cómo terminaba cómo terminaba actuando este programa en sus procesos de trabajo, aún así sí motiva mucho la organización de estos trabajadores, ¿no? Porque esas cooperativas, funcionan o no bajo los principios básicos del cooperativismo, se constituyeron. Y esos trabajadores empezaron a tener un vínculo relacionado con su trabajo cotidiano, etcétera, con la asistencia a capacitaciones, ¿no? Entonces, esta política, que muchas veces fue apropiada de forma creativa por los actores, es decir, que los actores no siguieran literalmente los lineamientos que la política había propuesto en un sentido, sí, esta política pública influyó en los niveles organizativos, ¿no? de estos trabajadores, y en pasar a que mucha de esa economía popular dispersa, que yo les comentaba, pasara a ser economía popular organizada, ¿no? Por ejemplo, en estas cooperativas de la Argentina Trabaja. En esta etapa, en relación con lo político y lo reivindicativo, y acá nos metemos de lleno en cómo se va construyendo esta identidad colectiva y este sujeto político en la economía popular, vemos que primero hay una incorporación de algunas organizaciones, o en realidad de algunos referentes o algunos integrantes de esas organizaciones, al Estado,
¿sí? Es decir, hay integrantes de las organizaciones de la economía popular que pasan a tener roles estatales. Esto es súper interesante, ¿no? Porque empiezan a implementar política pública para su sector, ya no desde el carácter reivindicativo de demanda, sino desde como un actor estatal. A partir del año 2008, además, con la crisis internacional, aumentan los niveles de conflictividad, ¿no? Porque esos indicadores sociales que habían mejorado tanto empiezan a empeorar, ¿no? Y se ve una perspectiva de que continúen empeorando. Entonces aumenta la conflictividad social en el sentido de que estos trabajadores empiezan a reclamar, ¿no? A organizarse, ya no solo en la dimensión del trabajo y de la producción, sino en lo político. A partir de ahí, con la crisis del 2008, surge no solo el Argentina Trabaja, que yo les comentaba recién, para la organización en cooperativas, sino también la asignación universal por hijo, que ustedes analizaron con Carla en clases anteriores. Y en el 2011 nace la CETEP. La CETEP es la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que era una organización que aparecía como nucleando a diversas organizaciones, ¿sí? De trabajadores y trabajadoras de este sector, que dicen, bueno, vamos a organizarnos en una central. Y la particularidad, esto lo explican muy bien los autores, la particularidad de la CETEP va a ser que nace con el objetivo no de ser una organización social y territorial tradicional, sino de ser una organización social, pero también gremial. Ser una organización que represente gremialmente a estos trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entendiendo que son trabajadores y trabajadoras que tienen trabajos con las particularidades que veíamos antes, ¿sí? Y que entonces no eran contenidos bajo las formas sindicales, ¿no? y de agremiación tradicional. Entonces surge la CETEP para representar los intereses de esos trabajadores. Se propone ser el gremio, ser en última instancia el sindicato de estos trabajadores. Obviamente que, y lo vamos a ver hasta mucho después, no va a tener ningún tipo de reconocimiento legal, entonces va a ser más una disputa de sentidos, ¿no? Con el Estado, con las organizaciones sindicales también, pero nace con esa particularidad, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo en la construcción de esta identidad hay fuertes transformaciones en este periodo, desde pensarse como organizaciones de desocupados, de trabajadores pero desocupados, a pensarse como organizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que tienen el derecho a organizarse y a disputar también, a negociar, ¿no? Sus ingresos y sus derechos. Aparece toda la discusión de con quién negocian, ¿no? Porque son trabajos sin patrón, entonces, ¿cuál es ese actor con el que se establecen negociaciones? ¿Cuál es su vínculo? Si acaso es el Estado a partir de los programas sociales, o cuál es el rol del Estado si es solo regular, ¿no? Esa actividad, esa representación sindical, cuál es la relación con otros sindicatos existentes, con la CGT, que es la central más grande de trabajadores de Argentina. Durante este periodo hay un primer ensayo por parte de la CTA, que es otra central sindical, de agremiar a estos trabajadores, ¿sí? Bueno, aparecen procesos, ¿no? Que van transformando y atravesando todas las estructuras, no solo la de los movimientos sociales, sino también cómo empiezan los movimientos sociales a ver a los actores estatales y sindicales y cómo el Estado empieza a construir también ciertas ideas, ¿no? Va transformando las ideas sobre este sector. Empieza esta demanda, ¿no? Desde la CETEP, entonces, de marcos regulatorios específicos. La principal demanda, además de todo lo relativo con lo laboral y con los derechos de la CETEP, va a ser que se reconozca su personería gremial, ¿sí? Finalmente lo que se le reconoce es la personería social, que hay algunas cuestiones que son diferentes a los sindicatos tradicionales, pero va a ser el reconocimiento como gremio. Van a buscar que se los reconozca no solo como trabajadores, porque no es que es una discusión saldada en toda la sociedad que todos piensan que el cartonero es un trabajador, ¿no? Es decir, estos sectores todavía están luchando porque sus trabajos se reconozcan como un trabajo, ¿no? Y además, a partir de la constitución de la CETEP, van a empezar a luchar porque su gremio, su organización, sea reconocido, ¿no? como su sindicato. Entonces acá se dan en lo político procesos muy, muy importantes que van a generar transformaciones importantes.
Los autores hablan de un redireccionamiento de los objetivos de las organizaciones populares hacia la conquista de nuevos derechos. Ya no es el reclamo por los recursos o el reclamo únicamente por las políticas laborales, ¿no? Ya no es solo que se garantice trabajo, sino que la postura va a ser trabajo ya tenemos, lo que necesitamos son derechos, ¿sí? Cito en esto a las organizaciones y lo que va surgiendo. Y los autores hablan de un despliegue de una orientación en el reclamo hacia el Estado, donde se pasa de las organizaciones piqueteras, como decíamos, y de los trabajadores desocupados, a las organizaciones de trabajadores de la economía popular. Va a ser en este periodo, entre el 2003 y 2015, que van a surgir específicamente estas organizaciones, pero con todos esos antecedentes, ¿no? No surgen de la nada, sino que surgen, ¿no?, como herencia de los demás movimientos y como herencia de las respuestas a las políticas neoliberales de los años 90 y de la crisis profunda del 2000 y 2001. Y acá ya salgo de los autores, hay algunas partecitas que aparecen, pero traté de actualizarlo, ¿no?, como para que podamos ver los últimos movimientos. Tenemos una tercera etapa, ¿no?, desde el 2016, con el cambio se abre una nueva etapa política en Argentina, ¿no? En el 2015, en diciembre de 2015, bueno, en el 2015 hay elecciones y en diciembre de 2015 asume, ¿no?, una nueva bandera, si se quiere, política en Argentina. Y en el plano del trabajo y de lo productivo, ¿no?, durante este periodo las organizaciones van a hacer una gran apuesta por desarrollar las ramas de actividad, ¿no?, por hacerlas crecer, por fortalecerlas, por ampliar su actividad hacia nuevas ramas, ¿no?, crecer las organizaciones. ¿Con qué nos referimos con ramas? La rama cartonera, la rama de vendedores de vía pública, la rama textil, ¿no? Son ramas productivas, de producción de mercancías. Son ramas que tienen que ver con los diferentes trabajos, si se quiere, que se hacen en la economía popular. Entonces, lo que se va a hacer es desarrollar esas ramas, tratar de organizarlas, de profundizarlas, de conseguir espacios donde hacer ese trabajo de forma colectiva. Por ejemplo, en mi caso de estudio yo analicé cómo los trabajadores textiles familiares se van organizando, alquilan un galpón y de forma colectiva constituyen un polo textil, ¿no?, donde a veces hay una cooperativa, a veces simplemente van con sus máquinas ahí, pero garantizan dejar de costurar en su casa, alrededor de los niños, con instalaciones precarias después de incendios muy importantes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que se llevaron la vida de niños y niñas, de mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, a partir de eso, fortalecer las ramas, ampliarse hacia nuevas ramas de actividad. Es en este periodo que surge, por ejemplo, en el ámbito textil, la Federación de Trabajadores Textiles de la CETEP, ¿sí? Empiezan a construir federaciones, a intentar robustecer todos esos procesos organizativos de la etapa anterior. Y aparece en este periodo, ahora lo vamos a ver más vinculado con lo reivindicativo, pero surge la política del salario social complementario, ¿sí?, que es una transferencia de ingresos dirigida a trabajadores de la economía popular y de bajos ingresos en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Salario social complementario equivale a la mitad de un salario mínimo vital y móvil en Argentina. Y es una política muy interesante. Ahora voy a mencionar algunas otras cosas más de cómo esta política influye en la identidad, pero también esta política influye en lo productivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el salario social complementario es una transferencia de ingresos que se le hace a una tarjeta en la cuenta bancaria de la persona destinataria. Es decir, es una transferencia de carácter individual, ¿no? Acá hay una transformación, ¿no? Ya el Estado no está pensando en conformar cooperativas, ¿no?, sino que el programa muta, ¿no?, hacia una transferencia que es individual, ¿no? Hay una mirada como más individualizante en este sentido de la política. ¿Pero qué hacen los trabajadores de la economía popular? Bueno, con este salario social complementario, por ejemplo, aportan una parte de su salario, ¿no?, para alquilar colectivamente estos galpones de producción colectiva,
¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cómo una política que desde el Estado se pensó como plenamente individual y de transferencia de ingresos, desde las organizaciones sociales empieza a haber apropiaciones creativas para poder dar respuesta a las necesidades que tienen en relación al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, una parte la aporto, hacemos un fondo colectivo y con eso sostenemos el galpón, el espacio colectivo donde vamos a trabajar mejorando las condiciones de trabajo, con ciertas normas de seguridad, evitando que los niños y niñas estén ahí, vamos a ver después, pero también el salario social complementario ayuda a que muchas mujeres a partir de este ingreso puedan conformar de forma colectiva espacios de cuidados, crear centros infantiles, ¿no? ¿Qué pasa con los espacios de cuidados de la economía popular? Que no generan ingresos, ¿no? Porque nadie paga por ir a esos espacios de cuidados. Se generan bienestares, un montón de contención, gestiones estatales, un montón de cuestiones, pero ingresos para esas mujeres que ahí trabajan no se generan. Entonces, ¿de qué viven esas mujeres? Bueno, el salario social complementario permitió, ¿no? Y las organizaciones lo utilizaron en muchos casos para que estas mujeres pudieran tener un ingreso y sostener de forma permanente y mucho más estable espacios de cuidados en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente esta política no tenía este sentido, ¿no? Y sin embargo ahí hay apropiaciones por parte de los actores que son creativos y que van transformando las políticas y que luego esto, cuando hoy ese salario social complementario se convirtió en otro programa, que ahora lo vamos a ver, que es el potenciar trabajo, bueno, ahí está reconocida, por ejemplo, la rama sociocomunitaria, ¿no? Como una rama posible en los que se puedan insertar laboralmente quienes cobran este nuevo programa de transferencia de ingresos, que es el potenciar trabajo, ¿no? Y eso surge de reconocer que en la práctica las organizaciones lo usaron para eso, ¿no? Pero luego transforma el propio diseño de la política pública. Lo voy como para poder articular también, ¿no? Todo esto que fueron viendo de la perspectiva sobre el Estado y sobre las políticas con, bueno, qué pasa, ¿no? Cuando en la relación de las políticas públicas con estos actores. Entonces el salario social complementario sin duda transformó el ámbito del trabajo, tanto en esta colectivización del salario como también permitió algo muy importante que era complementar los ingresos, ¿no? Porque son trabajos, los trabajadores textiles trabajan jornadas de 14 horas, los fines de semana, no tienen feriados y aún así no llegan a la canasta básica total, ¿no? Aún así muchas veces están debajo de la línea de pobreza. Entonces esta transferencia estatal permitía complementar los bajos ingresos que se derivan de este tipo de trabajos con una transferencia estatal para poder acceder a un ingreso digno, ¿no? Y en este periodo también se pasa, no solo de la Argentina trabaja a que aparezca el salario social complementario, sino que también la Argentina trabaja pasa luego a hacer el Hacemos Futuro. El Hacemos Futuro también fue una política de transferencia de ingresos que ya no se proponía, como en el periodo anterior, la conformación de cooperativas, sino que tenía contraprestaciones laborales y contraprestaciones de capacitación educativa, ¿no? Y acá ustedes estuvieron viendo también esta cuestión de cómo el Estado va definiendo necesidades o cómo el Estado va definiendo cuál es el problema sobre el que tiene que intervenir. Y ahí, esta es mi opinión, ¿no? Pero todos estos programas que exigen como contraprestación para cobrar el ingreso, que esos trabajadores se formen, ¿no? Y cuando uno ve los talleres, son talleres más bien básicos, ¿no? No forman parte de un sistema educativo donde esos trabajadores se puedan insertar en ámbitos de alta calificación, ¿no? Sino que son más bien incluso capacitaciones sobre trabajos que ya estos trabajadores hacen, ¿no? El taller de herrería, el taller de atención de violencias de género, ¿no? Que en términos de capacitaciones son muy valiosos, ¿no? Y que estos trabajadores, yo en el trabajo de campo todo el tiempo me encuentro con esto de nos sirve, estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero nuestro problema no es ese.
y que muestra un poco una mirada del Estado de que estos trabajadores no se insertan en otros tipos de trabajo porque no están formados o porque no están capacitados, ¿no? Es decir, no se trata de que hay una crisis del mercado de trabajo donde no hay puestos donde estos trabajadores no logran ser absorbidos y donde no hay definitivamente lugar para todos en el trabajo formal, y saliendo de la economía popular, el trabajo informal ya da cuenta un poco de eso, ¿no? Sino que hay una mirada desde la Hacemos Futuro y desde este tipo de contraprestaciones, de que el problema de la desocupación o de la inserción laboral precaria tiene que ver con la falta de formación, ¿no? No con un problema estructural del mercado de trabajo, sino con la formación, que es una mirada también un tanto que tiende a la individualización, ¿no? Del problema. Pero me interesaba como mostrar esto para ver cómo van cambiando los enfoques, ¿no? De cuáles son las políticas que se formulan desde el Estado hacia este sector. Durante el 2016-2019, ¿sí? En términos de lo político, de lo organizativo, de lo reivindicativo, es un momento muy relevante de fuerte conflictividad social, ¿no? Producto de la mirada que van construyendo las organizaciones sobre las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales, ¿no? El regreso de las políticas neoliberales en este periodo, y aparece en el 2016 un hito fundamental en la construcción de este sujeto político y de su identidad, que es el 7 de agosto del 2016, la famosa Marcha de San Cayetano, que llevaba la consigna de tierra, techo y trabajo, que a partir de ahí se realiza todos los años, ¿no? El 7 de agosto. Es el 7 de agosto porque ese día es el día de San Cayetano, que ahora lo vamos a retomar con lo socio-religioso, pero que es el santo vinculado al trabajo, ¿no? Hay una masiva movilización bajo esta consigna de tierra, techo y trabajo, que además es realizada, acompañada, digamos, y realizada en conjunto con las grandes centrales sindicales de Argentina. Esta búsqueda habíamos empezado en 2011 con la conformación de la CETEP, diciendo somos trabajadores de la economía popular y queremos que la CETEP sea reconocida como nuestro gremio, y llegamos a 2016 sin, digamos, en 2015 se le otorga esa personería social, y en el 2016 entonces la CETEP realiza esta gran marcha, ¿no? Acompañada de las centrales sindicales. Hay un gran debate ahí entre la CETEP como, bueno, hoy la UTEP, pero lo vamos a ver en un ratito, entre los gremios vinculados a la economía popular y las centrales sindicales, respecto de si la CETEP o la UTEP deben o no formar parte, por ejemplo, de la CGT en Argentina, y esa va a ser una disputa muy, muy importante que va también a ir construyendo, reforzando esta construcción como sujeto político. Pero bueno, esa marcha es un hito, después se va repitiendo todos los años, porque a partir de esa marcha, los movimientos sociales, estas organizaciones sociales de la economía popular, empiezan a pedir por la ley de emergencia social. Y esto es muy importante porque pasamos de las organizaciones piqueteras, de los trabajadores desocupados, del pedido por políticas laborales, de ampliarlo a la búsqueda de derechos, de decir, che, además necesitamos que se nos reconozca sindicalmente, a que estos movimientos propongan una ley, ¿sí? Que es la ley de emergencia social, y que en diciembre de 2016 van a lograr que esa ley, obviamente con cambios en el texto, adaptaciones, etcétera, pero que esa ley, que fue impulsada desde estas organizaciones, sea efectivamente ley, que se sancione con el voto mayoritario del Congreso de la Nación, ¿sí? Esa ley fue muy importante en términos de lo identitario, porque esa ley dijo que los trabajadores de la economía popular existen en Argentina y son trabajadores. Y acá leo el textual, pero dice, como objeto, dice, promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles, además, les garantiza derechos de alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte, esparcimiento, vacaciones, protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al trabajo en sus diversas formas. Es decir, busca asimilar los derechos de estos trabajadores a
el trabajo, tradicionalmente concebido, y una ley en Argentina dice que eso que realizan estas personas es trabajo, ¿no? Eso para lo que se fueron formadas las organizaciones de la economía popular, que era la reivindicación como trabajadores y trabajadoras, queda plasmado en una ley. Y esta ley, además, les garantiza derechos, ¿sí? Y esta ley, o al menos obliga al Estado a garantizarles esos derechos, ¿no? Después en los datos vemos que hay serios problemas para eso. Y además esta ley crea el salario social complementario, esta política que yo les decía, ¿sí? Y además, ahora lo vamos a ver, pero me adelanto, el salario social complementario no solo es una política de transferencia de ingresos que mejora los ingresos de esta población, sino que tiene un carácter simbólico muy importante, porque es un salario, ¿no? Es decir, reconoce esta ley a los trabajadores de la economía popular como trabajadores y además ya no les otorga un programa social, ¿no? Un programa de ingreso, un programa de, digamos, en el nombre, ¿no? Es un programa de ingreso, es un programa de transferencia de ingresos condicionadas, pero su nombre dice que es un salario, y salario lo reciben los trabajadores, ¿no? Entonces, esto, en términos de lo simbólico, de las subjetivaciones, de la construcción de esta identidad fue muy importante, fue un reconocimiento muy, muy importante. En el texto de Joana Maldovan y los otros autores mencionan que a partir de esto, por ejemplo, la CETEP dijo, bueno, entonces ahora voy a empezar a negociar por créditos habitacionales, ¿no? Porque antes estos trabajadores no tenían salario, no tenían un sueldo, un comprobante de ingresos para poder demostrar, era totalmente informal. Y ahora tienen al menos un salario social complementario. Entonces ahora vamos a ir a porque ese salario se reconozca, ¿no? En términos de los créditos para el acceso a la vivienda. Bueno, un montón de procesos que parten de la política pública y de ese dinero que se les transfiere, pero que también parte de lo simbólico, del reconocimiento, ¿no? Como trabajadores que reciben un salario. Y además, estas organizaciones sociales van a pensar también, van a construir una idea del salario social complementario como un derecho. Esto que en las clases anteriores mencionaba Carla, de, bueno, la asignación universal por hijo, no es solo una asignación, sino que es un derecho a que todas las personas que nazcan tengan esa cobertura, ¿no? Bueno, las organizaciones de la economía popular van a empezar también a significar el salario social complementario como un derecho y como una obligación del Estado, ¿no? Es decir, nosotros somos trabajadores y por nuestro trabajo no alcanzamos en este sistema los ingresos necesarios para sobrevivir, aun cuando trabajemos miles de horas, agotemos nuestros cuerpos, no llegamos. Entonces el salario social, ese complemento, es un derecho para que nosotros podamos vivir de forma digna con nuestro trabajo, ¿no? Bueno, eso genera todo, ¿no? Cambios muy relevantes. Vuelvo atrás, además del salario social complementario, la ley de emergencia social crea esto que yo les mostraba de datos, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que permitió registrar, si bien es un registro incompleto, que no se actualiza en el tiempo, entonces no se puede ver en términos de datos la evolución y que depende de que la persona se perciba como un trabajador de la economía popular y entonces complete el formulario. Es un formulario autoadministrado y no un censo. Bueno, tiene muchos problemas metodológicos, pero es un registro. Es un lugar donde, de mínima, ¿no? Esos 3.800.000 personas que hoy están ahí, se sabe que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, se sabe quiénes son, dónde están, de qué trabajan, ¿no? Datos sobre la composición familiar, ¿no? Es decir, se tiene información sobre estos trabajadores. Los datos y la información son muy valiosos para la construcción de políticas públicas y es un gran problema, ¿no? En muchos casos, cuando fue la pandemia con el IFE, con el ingreso familiar de emergencia en Argentina, y se tuvo que salir a asistir a todos esos sectores, no se sabía ni cuántos eran, ni dónde estaban, ni quiénes eran, se las tuvo que registrar ahí mismo, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener datos para implementar política pública es muy importante. Lo vamos a ver, pero en el campo de los cuidados, por ejemplo, no hay datos de cuántos espacios sociocomunitarios de cuidados hay
en el país, de cuántas mujeres trabajan ahí, cuántos niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad asisten, qué ingresos tienen, cómo se sostienen, no hay datos, y eso es un problema. Bueno, se crea el Registro Nacional del RENATEP, ¿sí? Y después en este periodo también, bueno, en el 2017 se reglamenta e implementa la Ley de Emergencia Social. Implicó otro tanto conjunto de movilizaciones, no es que se sancionó la ley y automáticamente se aplicó, sino que las organizaciones tuvieron que salir a pedir por la implementación. En el 2018 se realiza una marcha muy importante, que fue la marcha federal por pan y trabajo en contra de las medidas de ajuste, ¿no? En contextos de la toma de deuda del FMI, ese gran préstamo que hoy está tan en debate, etc. En el 2019 nace la UTEP. Yo les había dicho que hasta ahora estábamos viendo la CETEP, que era la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Esa central, que a la vez contenía varias organizaciones, se une con otras organizaciones que se habían encontrado y fortalecido su relación en función de las marchas de San Cayetano, y se conforma la UTEP, que es hoy la organización principal de la economía popular, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ¿sí? Que se propone como el gran sindicato de representación de estos trabajadores, y que en el 2021 obtuvo el reconocimiento de la personería social como tal por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Y en el 2019, también en el contexto de las elecciones inminentes, las organizaciones sociales de la economía popular, en conjunto con otros gremios, sindicatos, etcétera, formulan lo que se llamó los programas del buen gobierno, que es un compendio de políticas públicas para el desarrollo de la Argentina, incluyendo la dimensión y focalizado también en la dimensión de la economía popular y el trabajo informal, ¿no? Acá vemos, ¿no?, cómo todo se va configurando también en la formulación de políticas públicas, de leyes, de propuestas, en una determinada idea de cómo tiene que intervenir el Estado frente a esta cuestión. Bien, esto entonces ya lo vimos. Acá yo les puse la cita de cómo se define la UTEP, ¿no? Porque me parecía interesante en términos de esta construcción de la identidad. Ellos dicen nuestro sindicato, y dicen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular es el sindicato que representa y defiende los derechos de todas y todos los excluidos del mercado laboral, quienes nos inventamos nuestro propio trabajo para subsistir. Es una organización gremial independiente de todos los partidos políticos, una herramienta de lucha reivindicativa para la restitución de los derechos laborales y sociales que nos arrebató el neoliberalismo y que aún no hemos recuperado, ¿sí? Esto de nos inventamos nuestro propio trabajo, de la exclusión del mercado laboral, de la construcción de un sindicato, de la lucha por derechos, ¿no? Como todos elementos de cómo se va construyendo esa identidad. Y una última etapa actual, todavía en construcción, y que hay que seguir analizando. Todos estos procesos son muy vivos, ¿no? Se están ocurriendo ahora, entonces a veces también es difícil hacer análisis, pero como para listar algunas cuestiones desde el 2020 hasta la actualidad en términos de la construcción política de este sujeto. En el 2021 yo les decía que el Ministerio de Trabajo reconoce a la UTEP como el sindicato de estos trabajadores. Hay en este periodo un nuevo ingreso de las organizaciones y sus referentes y sus trabajadores al Estado, ¿sí? En el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, una trabajadora cartonera es directora de reciclado, ¿no? Hay también una dirección vinculada con el trabajo textil. Se creó la Dirección Nacional de Cuidados en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, donde se piensan en políticas de cuidados para la economía popular, ¿no? Es decir, hay una inserción, ¿no? No solo de las organizaciones y de la militancia de las organizaciones, sino también de los trabajadores de la economía popular. Una cartonera, ¿sí?, que salió, ¿no?, desde pequeña a tirar el carro y que ahora es directora de reciclado de la Nación, ¿no? Eso es muy importante en términos de cómo se van vinculando estos sectores con el Estado, con sus instituciones, y de cómo estos roles estatales también van transformando, ¿no? Cómo
las políticas y la acción del Estado hacia el sector. Bueno, la SISU, que es la Secretaría de Integración Social y Urbana, creo que es, si no me equivoco, que es la que implementa el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, y trabaja con toda la integración de los barrios populares. Tiene a una mujer villera, digamos, habitante de un barrio popular, como titular, ¿no?, de esta secretaría, como secretaria. Bueno, entre otros ejemplos que podríamos dar, ¿no? Y no solo hay una inserción de estas organizaciones en el Estado, ¿no? Hay lo que genera una institucionalización de la economía popular en el Estado, en relación con el Ejecutivo y las políticas públicas, sino también con el Legislativo, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, Natalia Saracho, fue cartonera, ¿no? Salió a tirar el carro con su madre muy pequeña, ¿no? Encuentran muchas notas si quieren buscar sobre la historia de ella, y hoy es diputada nacional, ¿sí? Podemos encontrar el caso de Federico Fagioli, que es habitante de un barrio popular, ¿no?, y que hoy es diputado nacional. También desde las organizaciones, Natalia Souto como referente de una de las organizaciones de la economía popular, que está, ahora lo vamos a ver, pero presentó recientemente un proyecto de reconocimiento del trabajo de cuidados sociocomunitarios de la economía popular, es decir, referentas, ¿no?, del sector, trabajadoras del sector que hoy se encuentran, ¿sí?, en lugares, ¿no?, de toma de decisión, de poder, del poder legislativo, del ejecutivo, y que desde ahí empiezan a pensar y a disputar, ¿no? Y entonces aparecen, con la participación de estas personas en el poder legislativo, aparecen leyes, no solo esta que les mencionaba, sino la ley de envases, ¿no?, que es propuesta por la Federación de Cartoneros y Carreros y que hoy está en debate, que tiene que ver con la economía popular, pero también tiene que ver con lo ambiental, con un montón de cuestiones, de dimensiones. La ley del salario básico universal, que también fue muy, ahora no avanzado, pero que estuvo muy visible durante la pandemia, y el pedido de estos sectores de que es necesario que el Estado garantice un ingreso básico para la población que no llega con sus ingresos a cubrir la canasta básica total, ¿no? Es decir, que hay que garantizar un ingreso para la población en edad de trabajar, y que o bien por situaciones de desocupación, de inactividad, o fundamentalmente por estas inserciones laborales precarias, no alcanza, ¿no?, un ingreso digno. La idea del salario social, me fui a otra, ¿no? Esta idea de este salario básico universal surge del salario social complementario, ¿no?, como política y como idea. Así que, bueno, ahí empiezan a surgir varias leyes. Bueno, se implementa el registro, el RENATEP, este registro de trabajadores que les comentaba, había surgido de la ley en el 2016, pero nunca se había implementado, ¿no? Y se implementa en este periodo. Los movimientos sociales formulan esta idea de ley general de tierra, techo y trabajo, que no es una ley, sino es como un compendio de leyes que los sectores de la economía popular proponen como programa para garantizar los derechos de todo este conjunto de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Toda la construcción de una línea programática. Aparece el potenciar trabajo, que une lo que fue antes el Hacemos Futuro, que yo les decía, y el salario social complementario, y se unifica en un único programa, que es un programa de transferencia de ingresos con el condicionante del trabajo, ¿sí? Bueno, y aparece también toda esta discusión en la cual también se van construyendo subjetividades e ideas, ¿no? Sobre los programas sociales, si lo que hay que hacer es implementar programas sociales o construir eso en trabajo genuino, ¿no? Donde ahí hay una construcción muy fuerte en términos de lo subjetivo de estas organizaciones, de lo subjetivo pero anclado fuertemente en la experiencia concreta y cotidiana, ¿no? Esto que yo les decía antes, de que lo que necesitamos no es trabajo, porque trabajo ya tenemos, lo que necesitamos es que ese trabajo sea reconocido y tenga derechos, ¿no? Acá cito lo que aparece permanentemente en
en los medios, pero también al conversar con las organizaciones, un poco para ubicarse en esa discusión. Pero bueno, a partir de esa discusión, intervienen, ¿no?, en todo el debate sobre las políticas públicas, el Estado, sobre cuál tiene que ser cómo atender esta problemática, cuáles son las necesidades, ¿no? Ahí Julia está levantando la mano, no sé si para esto vi que había unos problemas con el acceso, no sé si es por eso, o Julia, ¿querés decir Sí, algo? es eso. La compañera Paula Mateo está intentando Sí, entrar. ahí contesté, gracias Julia por avisar, ahí contesté porque me comuniqué con Esteban, parece que hubo un problema en la facultad y eso es lo que me está impidiendo grabar y yo creo que ese es el motivo por el cual pude admitir a todos al comienzo, pero ahora algo no me está permitiendo verlos.